regresamos a este Cultivando 16, Chavita, y vamos a hablar de un temazo. Yo creo que es uno de los mayores artistas que ha dado la escena musical, ¿no? Uno de los más grandes exponentes de la cultura pop, ¿no? Que el rey del pop, ¿no? Y es Michael Jackson, MJ, como mejor se le conoce. Y para tratar este tema, he invitado a uno de las personas que yo considero uno de los más grandes fans de MJ que he conocido. Es comunicólogo, tiene una especialidad en cine, radio y televisión y es un gran amigo del Cultivando, Juan de Palacio, el Johnny. ¿Cómo estás, mi Johnny? Mi queridísimo James, pues muy contento de participar con Chavita y contigo. ¿Qué tal, Johnny? Mi Chavita, ¿cómo estás? Qué gusto que me hayan invitado, muy agradecido con la invitación y muy contento de participar con ustedes en este, que es uno de los temas que más me apasiona en la vida. Y gustazo que compartas tus conocimientos. Pues para empezar y aprovechar todo el tiempo contigo, ¿cómo llega MJ a los escenarios, Johnny? Mira, déjame darte unos datos así muy concretos para que nuestro público redescucha, el público redescucha de ustedes esté en contexto, ¿no? De una manera que, bueno, todo el mundo sabe quién es MJ, todo el mundo conoce a Michael Jackson, pero bueno, decías tú que es el rey del pop. A Michael Jackson se le conoce como el rey del pop, el artista del siglo, ¿no? Un término muy, muy ganado a pulso. Un hombre que fue también candidato a Premio Nobel de la Paz. Esto mucha gente a lo mejor lo desconoce, ¿no? Pero fue candidato al Premio Nobel. Y estamos hablando de un hombre que generó en su carrera musical, imagínate una cantidad semejante a los $825 millones por año. ¡Órale! Un hombre que construyó Neverland, ¿no? Que pues era un parque de diversiones privado, ¿no? Fue nominado a la mejor voz por los premios Billboard. El mejor bailarín de la sala de danza de Nueva York. Un hombre que fue, pues obviamente fue compositor, fue bailarín, fue productor, cantante, músico, ¿no? Componía las canciones, como decía Chavita, fuera del aire, de manera totalmente empírica, ¿no? Y los músicos tenían que adaptarse, ¿no? A lo que él estaba haciendo con su voz, ¿no? Él componía con su imaginación y los músicos tenían que hacer la chamba de musicalizar, ¿no? Todas esas ideas que él tenía, pero... Y traer la música en el cuerpo, digamos. Exactamente, tener la música en el cuerpo, en el alma. Era un hombre que, les comento una anécdota antes de darles un semblante de cómo entró a los escenarios, ¿no? Que es la primera pregunta. Tenía la música en el cuerpo de una manera tan peculiar y tan magnánime, ¿no? Tan intensa, que yo recuerdo en un par de ocasiones que él llegaba a un ensayo, entonces entraba, digamos, al teatro, ¿no? Estaba adentrándose en el escenario, pero por las filas de las butacas, y vestido con sus escoltas y todo, muchísimo antes de incorporarse al ensayo, él escuchaba la música y empezaba a bailar, ¿no? Empezaba a dar algunos pasos mientras caminaba y a mover las manos, a mover la cabeza, los hombros. Yo creo que nació, obviamente, ¿no? Con ese talento y esas peculiaridades, pero pues sí, fue hijo de un hombre que pues era un músico, pues de bastante medio pelo, ¿no? Era un músico, pues bueno, amateur, digámoslo así, ¿no? De hoy, pues muy humilde. Sí, entonces, de hecho, yo leía que la familia de Jackson era de Indiana, de una ciudad industrial que se encuentra en el área metropolitana de Chicago, ¿no? El papá incluso, Joseph Walter Joe Jackson, era exboxeador y era un trabajador de una empresa de acero, la US Steel, y actuaba como guitarrista en una banda local como para complementar su salario. O sea, sí era una familia clase media completamente. Sí, en una familia de clase media baja. Sí. Y que Michael Jackson nunca lo quiso realmente, ¿no? Tenía como muchos problemas con su padre hasta el final de su vida, o tengo mal entendido eso, Johnny. No, tienes toda la razón, Chavita. Fíjate, Michael Jackson, te voy a decir algo,
Una de las entrevistas que le hicieron más importantes, ya un poco al final de su vida, le preguntan, ¿no? Y es algo que a mí me conmociona hasta el día de hoy. Le preguntan, oye, Michael, ¿a ti qué te hubiera gustado hacer en la vida, no? O sea, si no hubieras sido Michael Jackson, ¿qué hubieras hecho con tu vida? Y él dice, muy consternado, ¿no? Inclusive con lágrimas en los ojos, que pues él no quería ser Michael Jackson. Él no escogió ser Michael Jackson. O sea, él fue empujado a ser Michael Jackson, ¿no? Y tenía el talento y tenía la capacidad y obviamente pues era un genio y nació para ello, pero no fue una decisión voluntaria, ¿no? O sea, no es un artista que... No es un Cristian Castro, ¿no? Que se forzó y se forzó y se forzó y se forzó y se forzó, ¿no? Y tomó clases 10 años y la mamá le metió todo el billete y logró ser Cristian Castro porque estaba guapo. O sea, no. Michael Jackson no quería ser Michael Jackson, ¿no? Okay. Y sin quererlo, pues termina siendo el rey del pop, ¿no? Entonces, sí, y que incluso es el octavo de 10 hermanos, por lo que yo leí. El octavo de una familia de 10. Y bueno, cuando uno escucha, porque creo que el papá impulsó el surgimiento de este grupo que se llama los Jackson 5, que tiene muchas canciones a las que Luis Miguel luego le hace covers, ¿no? Es interesante eso. Pero sí, cuando ustedes vean y se los recomendamos mucho que lo pongan en YouTube, los videos de los Jackson 5 y sale Michael Jackson, sí tiene algo diferente a sus hermanos. No sé tú qué opines, Chavita. Sí, era el que realmente hacía vibrar el escenario, traía ese, ¿cómo le dicen? Ese ángel, ¿no? Sí. Y que bueno, ahora que decías lo de Luis Miguel, me comentaba un amigo Jams alguna vez, eso yo no lo sabía, que Luis Miguel, un artista muy famoso aquí en México, no sé si en toda Latinoamérica y España, pero en su gran época traía a la banda de los Jackson 5 tocando para él. Pero bueno, sí, eso claro. es algo un poco aparte, ¿no? Y por supuesto, bueno, Luis Miguel es conocido en toda Latinoamérica, Chavita. Es un poco ahí, me sorprende cómo ambos padres tienen, tanto de Michael Jackson como el de Luis Miguel, tienen esa mala fama que al final construyeron carreras muy grandes de las grandes carreras de sus hijos, pero a malos pasos, ¿no? ¿A qué precio, no? Y ahí dices, ¿hubiera sido Michael Jackson sin su papá? Yo creo que no. A mí me gusta mucho poner este ejemplo, ¿no? Cuando hablo de Michael Jackson y de su historia, y permítanme retomar el tema de Cristian Castro porque viene mucho al caso. Si Cristian Castro no hubiera sido hijo de Verónica Castro, pues sería ingeniero civil, ¿no? O sea, nadie sabría quién es. Okay. No, a lo mejor cantaba por ahí en el Summers, ¿no? El Summers es un big bar muy conocido por lo menos en la Ciudad de México. Y bueno, lo pongo en texto, ¿no? Para los que no conocen esa cadena, pero Cristian Castro pues sería cantante de bodas ahí los sábados en la tarde, ¿no? No sería quien es sin la mamá. Entonces, el caso de Michael, el caso de Luis Miguel, pues sí, obviamente son casos en los que el padre pues obligó esa carrera, ¿no? La forzó. Y obviamente, Michael Jackson llegó a ser el artista del siglo, ¿no? Y pues, es un hombre que llegó a ser famosa a una cadena de televisión, ¿no? A MTV. O sea, imagínate una persona sola haciendo famosa a una cadena de televisión. O sea, el nivel que tuvo de artista, ¿no? Pero sí, o sea, yo retomo esto, Johnny, sí. Porque es un patrón, ¿no? Como lo que describía Chavita, donde pues muchas veces esta extrema exigencia que incluso llega a los golpes, como lo contaba en esta entrevista que tú señalabas que fue en 2003, Michael Jackson, el papá le pegó, recibió abuso físico, Michael Jackson, de su papá, por esta exigencia que le daba a los Jackson 5. O sea, incluso Michael Jackson en un tono muy, muy triste, porque no se puede llamar de otra forma, Michael Jackson refleja este bullying que había sufrido incluso por su aspecto físico, ¿no, Johnny? O sea, el hecho de que incluso me acuerdo que le decía al reportero que su papá se burlaba de su nariz, ¿no? De que tenía una nariz muy grande y que bueno, pues estos traumas, ¿no?
hacen que Michael Jackson sea tan solitario, pero al mismo tiempo que le genere esta grandeza de ser un artista tan creativo y que esa, digamos, pues esa soledad, ¿no? Ese autismo del mundo exterior, ¿no? Le permite hacer esto. ¿Tú qué opinas de eso, mi Johnny? Sí, definitivamente, digo, es comprobadísimo que sufrió abuso, ¿no? Abuso físico y sobre todo psicológico y emocional por parte del padre. Digo, no sé, probablemente el padre con la intención de que él creciera, ¿no? O de que fuera, pues, un buen músico, un buen artista. Y me imagino que a nivel psicológico, pues Michael obviamente trató, ¿no? Como de complacer al padre, y su mecanismo de defensa, ¿no? A nivel emocional y psicológico, puede decir, bueno, a ti no te gusta quién soy o no te gusta cómo soy, pues voy a ser el mejor de todos y te voy a callar la boca siendo el mejor de todos. Sin imaginarse que iba a ser el mejor de todos, pero durante, no sé, décadas, ¿no? A un nivel estratosférico que él nunca imaginó y que además paradójicamente nunca deseó, ¿no? Y además, me parece que lo que dices tú es muy importante. Este bullying familiar, ¿no? Por lo menos el maltrato del padre, lo marca de una manera tan fuerte que Michael Jackson acaba siendo un hombre de color y acaba siendo un hombre blanco, ¿no? O sea, al final del día tuvo los dos colores de piel, ¿no? Y las dos facciones, ¿no? Las facciones de un hombre de color y las facciones de un hombre blanco, inclusive hasta femenino o muy femenino, porque, pues claro, que a nivel inconsciente o a lo mejor consciente inclusive, pues él batalla, ¿no? Con este bullying por parte del padre, y entonces trata de volverse, pues, un hombre lindo, ¿no? Un hombre bonito, una cara estética, cosa que el padre criticó toda la vida. Pero cabe señalar incluso y para destacar, digo, porque uno pensaría que los Jackson 5 no eran talentosos, pero lo que pasa es que yo más bien creo que Michael era sumamente talentoso, que arrollaba con todos los demás, porque nada más para hacer una idea de la grandeza que tenían los Jackson 5, pues el grupo fijó récords en las listas con 4 primeros sencillos como I Want You Back en 1969, ABC en 1970, The Love You Save en 1970, I'll Be There, incluso llegaron al número 1 de Billboard, ¿no? Pero teniendo a Michael Jackson, y a mí eso era lo que la otra vez platicaba con un amigo, Rolling Stone, cuando ve a Michael Jackson, porque Michael Jackson entra en una segunda fase del grupo de los Jackson 5, Rolling Stone describe a Michael Jackson como un prodigio con abrumadores dones musicales que rápidamente surgía como la principal atracción y el cantante principal. Imagínense, y de verdad es impactante cuando ustedes ponen un video con Michael Jackson de los Jackson 5, la estrella que tiene a pesar de ser el más chiquito de todos. Cosa que no pasaba, yo supongo que era una especie de Backstreet Boys, o sea, sin compararlos 100%, pero los Backstreet Boys ninguno brillaba demasiado, ¿no? Y aquí era, aunque eran supuestamente iguales, pues resaltaba al 100% Michael, ¿no? Era el niño prodigio. Por supuesto. Ahí ahorita que comenta James de Rolling Stone, Frank Sinatra, ¿no? Imagínate, Frank Sinatra dijo: Michael Jackson es el único artista mejor que yo. Órale. Y que después de eso, o sea, justo yo me imagino que el papá se da cuenta que pues los otros hermanos ya no tienen competencia con Michael. ¿Y cuándo es cuando decide deshacer los Jackson 5 y tomar solo a Michael? ¿O qué es cómo sucede esa transición? ¿Por qué Michael se separa, Johnny? Mira, los Jackson 5 hasta el año de 1975, como bien dijo mi James, van generando la cantidad de 10 álbumes, ¿no? Bueno. Esos 10 álbumes obviamente pues son altísimamente famosos, y ganan pues cualquier cantidad de premios. Más o menos a la altura del 80, como dices tú, Chavita, el papá de Michael pues se da cuenta efectivamente que pues ahí hay una estrella entre una que otra, ¿cómo se llaman estos cometas, no? Que pasan y desaparecen un poco, ¿no? Entonces
se da cuenta que pues bueno, tiene alguien ahí que es pues absolutamente diferente, ¿no? Es una arrasa, ¿no? Con todo el grupo. Y pues es lo que pasa en muchos grupos, ¿no? Que hay alguien ahí que es tan sobresaliente que pues a la gente no le interesa nada, ya ni siquiera volteas a ver al de junto, ¿no? Tú estás viendo al artista que es quien realmente está generando el éxito, ¿no? Del grupo. Entonces, pues bueno, hay algunos acuerdos ahí con las disqueras, ¿no? Con algunas productoras, con cadenas de televisión. Y en 1982 pues se lanza el álbum Thriller, ¿no? No, y sobre todo yo creo aquí, Chavita, no es muy claro este tema que tú comentas, pero yo sí creo que en primer lugar, creo que la última parte de la discografía de los Jackson 5, ¿no? Ya era compuesta por Michael Jackson, ¿no? ¿Ah, entonces, sí, ya las últimas rolas de los Shake Your Body, This Place Hotel o Can You Feel It, ya eran rolas compuestas por Michael Jackson. Y luego creo que hay un detonante que era el que yo leía en alguna biografía que me aventé, era que el detonante fue que Michael Jackson interpretó el papel de espantapájaros en la película El Mago, nueva versión del musical del Mago de Oz, que es un fracaso, digamos, la obra, ¿no? Y bueno, pues este score de la obra es arreglado por Quincy Jones. Y Quincy Jones es cuando ve a Michael Jackson y ahí es donde agarra a Michael Jackson para hacerlo solista. O sea, creo que este fue Quincy, como que el factor detonante. Yo creo que esta mancuerna que hace Quincy Jones y Michael Jackson, y le he platicado contigo, Chavita, y no sé si tú coincidas conmigo, Johnny, es explosiva, porque ahí es cuando Michael Jackson logra sacar la mejor versión de él, logran los grandes discos, logran los grandes videos y ser pionero en muchas cosas, y eso creo que esa es la fórmula que hace Quincy Jones, ¿no? Aterriza sus ideas con un verdadero músico, ¿no? Exacto. O sea, una cosa es como tener, me imagino, un equipo profesional y otra es tener pues a otro prodigio al lado de ti, ¿no? Y que lo que no tenía Michael Jackson, que era lo de instrumentista, pues lo trae Queen, ¿no? Sí, incluso todo este exposure que le da Quincy Jones, ¿no? Que incluso ya lo empieza a meter en el jet set del mundo de la música, ¿no? Ya era el ampliamente conocido, ya tenía que frecuentar discotecas como el Estudio 54, que tenían esta influencia de la música muy de cerca, ¿no? Y que incluso dicen algunos expertos que es este Estudio 54 es el que le da la onda hip hopera a Michael Jackson, ¿no? El que le permite conocer esta onda. Y creo que eso permite que Michael Jackson saque su mejor versión, y ahí sale su primer álbum, que es ¿cuál, Johnny? El primer disco de Michael Jackson ya como solista es el álbum Thriller, ¿no? Que lanza en 1982. Es un discazo, digo, ese álbum tiene 65 millones de copias, es el álbum más vendido de la historia, y yo insisto, es el álbum más vendido de toda la historia hasta el día de hoy. Si tú lo comparas con el crecimiento demográfico y con el crecimiento o con el surgir, ¿no?, de los artistas que han venido después de Michael Jackson, en el tiempo en el que lo vendió, nadie jamás ha vendido 65 millones de copias, y menos en el tiempo en que lo vendió, con la cantidad de gente que había en ese entonces, ¿no? Y lo que me sorprende es que su primer disco, o sea, tiene a un Beatle en su primer disco. Nunca lo había pensado así. Bueno, su primer disco solista, ¿no? ¿Quién puede decir eso? O sea, si alguien nació, ¿no?, para ser una estrella de esa magnitud, ¿no?, el rey del pop, el artista del siglo, pues obviamente fue Michael Jackson, ¿no? O sea, realmente sí, como dice mi James, tuvo una explosión, ¿no?, con estos prodigios, ¿no?, que existían en ese entonces, y obviamente pues fueron la mezcla perfecta, ¿no? Fueron una receta para un triunfo inigualable, ¿no?, hasta el día de hoy. Entonces nada más quiero
destacar la grandeza de este álbum. El álbum le valió a Michael Jackson 7 Grammys y 8 premios American Music, entre ellos el premio al mérito, el artista más joven en ganarlo. Fue el álbum más vendido en todo el mundo en 1983 y se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos en los Estados Unidos, y luego se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos en todo el mundo, vendiendo un estimado de 65 millones de copias. Encabezó la lista Billboard 200 durante 37 semanas y estuvo entre los 10 primeros de los 200 durante 80 semanas consecutivas. Fue el primer álbum en tener 7 sencillos en el top 10 en el Billboard Hot 100, incluyendo Billie Jean, Beat It, I Want to Be Straight in Something. En diciembre de 2015, Thriller fue certificado por 30 millones de copias equivalentes, ¿no? Convirtiéndolo en el único álbum en lograr esa hazaña en Estados Unidos. Según los herederos de Jackson, el álbum ha vendido más de 105 millones de copias, aunque es difícil calcular las cifras a nivel mundial. Qué bonito. No, y aquí yo creo que una pregunta que es muy válida a los dos: ¿cuáles son sus rolas favoritas de este disco? Yo sé que quizá todo, pero sus dos favoritas de este disco. La mía definitivamente es Billie Jean, obviamente, ¿no? Yo inclusive pues la bailo, ¿no? Pues la he bailado mil veces, ¿no? Desde muy chavo, ¿no? La imito, y yo creo que Billie Jean es algo impresionante. O sea, el video, ¿no? El video de Billie Jean, el original, se tardó 3 meses en grabar, ¿no? 3 meses. O sea, tardaron 3 meses en terminarlo, 3 meses, o sea... Si hacer una película hoy te lleva un año, un largometraje de 2 horas, 2 horas y cuarto, ¿no? Imagínate un video, ¿no? De minutos para el cual inviertes 3 meses. Y no porque Michael bailara mal, ¿no? O porque se tardara mucho. No. O sea, era el máximo amante perfeccionismo. De la perfección, ¿no? Sí. Yo personalmente... Uh-huh. Porque a mí me parece que este álbum es uno de los más grandes que yo he escuchado en toda mi vida. Soy un fan total de Michael Jackson y creo que Thriller y la canción Thriller es un icono de Michael Jackson, lo que significa el video, ¿no? El primer video de 14 minutos, yo se los recomiendo que lo vean en YouTube, el video completo. Es una mini película. Es una mini película, ¿no? Fue dirigido por John Landis en 1983, uno de los primeros videos con temas de zombies. O sea, el cuate incluso revoluciona, inicia este mundo del Zombieland, ¿no? Rompió también en estos videos musicales las barreras raciales, ¿no? Digamos, incluso para tener un dato claro, en diciembre de 2009, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos seleccionó el video musical de Thriller para su inclusión en el Registro Nacional de Cine, ¿no? ¿Qué les digo? O sea, fue una de las 25 películas nombradas ese año como obras de gran importancia para la cultura estadounidense que se conservarían para siempre. Imagínense la grandeza de lograr eso. O sea, creo que pues eso es lo que ha hecho Michael Jackson. Este álbum es fenomenal. Buenísimo, ¿no? Yo creo que muy recomendable que lo compren si tienen la oportunidad y tienen un aparato para poner viniles. Compren el Thriller, es un deleite escucharlo en todo el disco, vale la pena. A mí mis favoritas es PYT y obviamente Beat It, que por cierto las guitarras las grabó Eddie Van Halen. Sí, porque es algo bien interesante, ¿no, mi Johnny? Michael Jackson, no solo en cuanto a los videos, la música, las giras mundiales que hacía, tenía un equipo de la mayor calidad. O sea, Michael Jackson ponía lo mejor de todo, ¿no, mi Johnny? Efectivamente, Michael Jackson, bueno, voy a hacer un comentario con respecto a Thriller.
en esta época de la historia, ¿no? Thriller se vuelve una especie de puesta en escena musicalizada, ¿no? Es lo que contemporáneamente conocemos como una obra de teatro musical, ¿no? Pero en la pantalla. Y obviamente con un tema pues totalmente novedoso, ¿no? Para esos tiempos, que a lo mejor podías ver en una película tradicional o pues en el cine, ¿no? De alguna manera, pero en este caso, imagínate, como decíamos, una película con este tema, con esa música tan impresionante, con esos pases de baile, ¿no? Con estos castings, ¿no? Como decía James que hacía. Michael Jackson era alguien que creaba un cuadro, ¿no? Habría una pecera, ¿no? Y en esa pecera no iba a entrar absolutamente nadie que no fuera el mejor pez, ¿no? Para estar junto con él. O sea, él no daba cabida a alguien que no considerara que estaba en su nivel. Entonces, imagínate la calidad, ¿no? Que se lograba obviamente y los resultados, ¿no? Era un obsesionado absoluto del perfeccionismo y me parece que eso en una gran parte se fue gestando precisamente por el abuso que recibió en su infancia, ¿no? A nivel psicológico y emocional. Uh-huh. Esto obviamente lo orilló, ¿no? De una manera a lo mejor hasta patológica, ¿no? A ser el mejor, de lo mejor, y que toda la gente que lo rodeara fuera exactamente del mismo nivel, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues sí, obviamente el resultado tenía que ser increíblemente maravilloso, ¿no? No había, no he escuchado yo hasta hoy de algún artista que tardara 2 o 3 meses en terminar un videoclip. Imagínate la calidad que tenía que tener aquello para que tardaras tanto tiempo en hacerlo, ¿no? Las grabaciones de los ensayos, de los conciertos, o sea, eran ensayos de 2 o 3 meses antes y se veían 4 o 5 veces a la semana, o sea, si no llegas a la perfección después de eso, pues estás perdido, ¿no? Y imagínate, además los costos, ¿no? Cosa que era lo de menos. Sí. Michael era en la época de Michael el dinero no era un problema, ¿no? Nunca fue para él. Y creo que y creo que la verdad algo que sí es interesantísimo destacar también es que todas estas 3 canciones y prácticamente todo el disco es un deleite, pero Billie Jean también rompe la barrera de lo grandioso musicalmente, ¿no? El baile de Moonwalk, ¿no? Que le valió, yo no sabía, pero le valió una nominación al Emmy a Michael Jackson, ¿no? Llevando esta chaqueta de lentejuelas negras y cómo era inventivo y que un guante de golf que le puso como lentejuelas lo hace este guante icónico con el sombrero. A mí eso, bueno, se me hace extraordinario, de un artista de otro nivel, ¿no, mi Johnny? Sí, o sea, mira, realmente Michael tenía un nivel de creatividad artístico impresionante, o sea, realmente era un hombre pues completamente fuera de serie, ¿no? Porque pues hay artistas que cantan, que bailan, que actúan, que saltan, brincan, corren, lo que sea. Michael Jackson creaba un personaje, ¿no? Como si fuera un actor, ¿no? Para una especie de obra de teatro, ¿no? Porque estamos hablando de escenarios de manera presencial. Pero bueno, eran unas producciones y sobre todo, como dices tú, mi James, una creatividad que solamente en su cabeza cabía, ¿no? Ese guante, ese famosísimo guante de la canción, pues estuvo durante años, ¿no? En un museo hasta que fue subastado, si no mal recuerdo, en $6.7 millones. Y hubo quien lo compró. Sí, era un pedazo de tela con lentejuelas pegadas, ¿no? O sea, lo que puede volver, ahora sí que como dice el dicho, lo que tocaba lo convertía en oro, ¿no? No, y yo creo que justo la representación y lo que empezó a hacer Michael Jackson fue el tanque de oxígeno para una marca, ¿no? Que estaba abrumadoramente siendo en su competencia real aplastada por Coca-Cola Company, ¿no? Y el tanque de oxígeno fue Pepsi, ¿no? Y en 1983 Michael Jackson se asocia con PepsiCo en un acuerdo para llevar a cabo una campaña promocional
con un costo de $5 millones, que rompió todos los récords de la publicidad que ha habido, ¿no? Si se fijan, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan que había New Generation y que vendían incluso pepsilindros, Millón, y nunca, no tuvieron los pepsilindros. Sí, claro, cómo no, era todo una onda coleccionar esos y no solo los de Michael, ¿no? Pero esa era una época de la infancia de los 90s que fue donde Michael brilló más, ¿no? No, y que bueno, pues ese para mí, y no sé si tú opines lo mismo, Johnny, fue ese tanque de oxígeno y es lo que tenía, como en su momento platicamos en el especial del Super Bowl, tenía a Pepsi liderando el medio tiempo del Super Bowl, porque Pepsi fue quien decide traer al Super Bowl a Michael Jackson. Y ahí es cuando el medio tiempo del Super Bowl, yo creo que es uno antes de Michael Jackson y otro después de Michael Jackson. No sé si opinan lo mismo, mi Johnny. Por supuesto. Un parteaguas impresionante, ¿no? Déjame comentarte el moonwalk, a mí me daba mucha risa, ¿no? Cuando entrevistaban a las personas, decían, bueno, este señor, ¿qué está haciendo, no? O sea, ¿cómo alguien puede caminar hacia atrás, no? ¿Qué es esto? Estoy drogado, estoy viendo algo raro, estoy viendo algo que no, o sea, fuera de este mundo, ¿no? Este hombre camina y en vez de avanzar, retrocede. O sea, ¿quién puede hacer algo así, no? El mundo que era como ¿qué es esto? O sea, algo completamente fuera de contexto. O sea, Michael Jackson era híjole, no sé si bailarín lo valga, o sea, era mucho más que un bailarín, o sea, era un creativo absolutamente impresionante, ¿no? Hasta la fecha no existe nadie que haya hecho algo similar, ¿no? Habrá quien vuele, ¿no? Con un arnés, o habrá quien salga de explota algo, ¿no? Y sale ahí entre las llamas, ¿no? Michael Jackson hacía el mundo. Hacía este paso que no me recuerdo cómo se llama, que se va cayendo, pero va como tabla y regresa, ¿no? Ah, o sea, claro. En Smooth Criminal, ¿no? Que Smooth Criminal. Se ponía. Sí, se va cayendo, ¿no? Y a 1 metro de tocar el piso regresa como tabla, ¿no? Entonces, pues la gente decía, ¿qué es esto que estoy viendo? O sea, cambió la industria de shows, además, ¿no? Hablando en cuanto a shows, antes ver un concierto, me imagino que no era lo mismo que después de que existió Michael Jackson, ¿no? Los artistas pop seguramente cambiaron muchísimo su estrategia de ventas. Era ya vender pues cada vez algo más para arriba, ¿no? Completamente. Yo creo que este acuerdo con Pepsi exponencia, yo te creo que también a nivel mundial. Y bueno, pues así como llegó a este acuerdo millonario con Pepsi, gracias a un comercial de Pepsi, pues Michael Jackson empieza con sus problemas de salud, porque tiene primero sufre, se incendia, ¿no? Se incendia durante un comercial de Pepsi, ¿no, mi Johnny? Sí, es lo que iba a comentarles. Durante un comercial de Pepsi, precisamente sale como una llama por ahí, ¿no? En el espectáculo, y sale algo de abajo de su cuerpo y le llega a quemar la parte trasera de la cabeza, ¿no? Como a la altura de la nuca. Esto le produce unas quemaduras ahí importantes que obviamente con el tiempo le produjeron una alopecia severa, ¿no? Y como dato curioso, les comento, ¿no? Los últimos 10 años o 20, no sé, el 80, el 70% del cabello de Michael pues, era peluca, ¿no? Era postizo. Y este acuerdo que dice James, pues obviamente, pues, digo, le dieron muchos millones de dólares por la consecuencia, ¿no? De este accidente que sufrió. Y bueno, las malas lenguas, como siempre, ¿no? Dijeron que bueno, pues que cómo le convino, ¿no? Y que pues ahora sí que pues que fue algo pero finalmente para ganancia. Obviamente no lo fue, ¿no? Digo, definitivamente Michael no necesitaba hacer absolutamente nada de eso, pues para ganar nada, ¿no? Él ganaba por sí mismo lo que él hacía. Yo creo que él le hizo el favor a Pepsi, ¿no? De trabajar para ellos. No, Pepsi le dio trabajo a él. Michael le hizo el favor a Pepsi de trabajar para ellos. Y al Super Bowl, yo me imagino también, ¿eh? Yo creo que fue el que hizo el medio tiempo del Super Bowl, en mi opinión, pero pues ya eso ya es. Y luego yo creo que este tema que a mí me encanta también de Michael Jackson, este misterio que tenía atrás, ¿no?
de que, no sé, sacaban que él dormía en una cámara de oxígeno, u otros rumores que decían que era extraterrestre, y él no los desmentía. O sea, de verdad era una cosa, porque tampoco te daba los trucos, ¿no? Como cómo hacía esta inclinación en Smooth Criminal para lograrlo, ¿no? O sea, yo creo que la idea de Michael Jackson, y la otra vez lo leía en una entrevista que le hacían a Quincy Jones, que le decía que él no quería que la gente, o sea, que él quería que la gente pensara que él era de otro planeta, ¿no? Y todo el tiempo lo elevaron a un ser mitológico, ¿no? Ahora que lo dices, James. Perdón que te interrumpa. Sí, y pues, o sea, luego empieza, yo creo que esta cabeza que al mismo tiempo creo, y ya regresaremos a este tema, pero fue tan solitaria, le permite, pues, ser el más grande, el que ganaba más dinero, pues, intentar muchas cosas, ¿no? Yo veía que protagonizó un cortometraje que se llamaba 3D Captain EO, ¿no? Y este cortometraje fue bajo la dirección, imagínense, de Francis Ford Coppola y George Lucas, ¿no? Contó con un presupuesto de $30 millones, ¿no? Y fue como distribuido de manera exclusiva en los parques temáticos de Disney. Y bueno, luego llega con esta grandeza, y creo que eso llega este álbum tan esperado y que logra también consolidarse, que es Bad de 1987, Johnny. No sé qué opines, también a mí se me hace un discazo. Y antes de que empiece a hablar Johnny, también me gustaría que después de hablar del disco, porque se desaparece Michael Jackson en esta transición de Thriller, aparece el disco de Bad, y entonces la gente queda sorprendida nuevamente porque cambia el color de su piel, y allí también hay otro debate en el que si tenía una enfermedad que digamos que en el cual manchaba su piel, y otros dicen que él quiso hacerse blanco por ahí me gustaría tomarlo, pero primero hablar del álbum, ¿no? O sea, de lo importante que es la música. Sí, bueno, antes de pasar al álbum, lo que decía James, me parece que hay un comentario aquí muy importante. Mike era un hombre muy divertido, era un hombre muy ligero, era un hombre muy liviano de carácter, ¿no? A pesar de ser un hombre pues muy atribulado, ¿no? Muy sufrido por algunos detalles que ya compartiremos un poco más adelante. En esencia y de manera inicial, ¿no? De manera pronta, pues era alguien muy divertido. Entonces, yo recuerdo por ahí dos anécdotas muy curiosas, y una de ellas es lo que dice James, ¿no? Que oye, pues eres un extraterrestre. Pues Michael le daba risa, decía, pues claro que lo soy, ¿no? Y le daba risa porque yo creo que en el fondo decía, pues claro que lo soy, o sea, pues ningún idiota ha venido a hacer lo que he hecho yo, o sea, debo de ser de otro mundo. Porque luego hasta traía un changuito, ¿te acuerdas? Hizo una película en la que se hacía como robot, ¿no? Extraterrestre. Sí, claro. También. Sí, le divertía muchísimo. Le divertía mucho ser como de otro mundo, y hubo una anécdota también que me causó mucha gracia, que le pregunté a Michael, ¿qué exigiste a la producción para dar este concierto, para hacer esta gira, que publicaran textualmente el rey del pop? Y entonces le da risa y contesta, mira, si no lo soy, que lo quiten, que lo borren. O sea, no sé si lo pedí, no me acuerdo si lo pedí, pero si no lo soy, bórralo, pon ahí que soy un artista nuevo, ya, me da igual, o sea, lo vendas o no lo vendas, está vendido, ¿no? Entonces, sí, qué divertido es que digan que yo exigí y se vuelve este cuate de Jet Set, ¿no? Que ya Andy Warhol le hace pinturas, ¿no? Y Bad, sí, o sea, creo que significa y tiene grandes canciones, Chavita. ¿Cuál es tu favorita? Mis rolas favoritas, yo creo que de este disco, a mí se me hace una rolota, The Way You Make Me Feel, y obviamente Bad y Smooth Criminal, que son pues las ícono de este discazo, pero creo que tanto como el Thriller como los puedes escuchar enteritos y no tienes ningún problema, ¿no, James? O tú, no sé qué opinas tú. Sí, claro, a ver,
ese disco es extraordinario. Yo la verdad le sumaría una canción más, que incluso a mí en las giras, a mí no me tocó, bueno, yo tenía 6 años cuando Michael Jackson vino a México, pero bueno, a mí personalmente la gira con la que vino a México fue la gira del Dangerous, la que vino con 1993, y ese concierto yo lo tenía, no sé si te acuerdas, Chavita. Sí. Había, y es muy recomendable, creo que también está en YouTube, es un Michael Jackson Live in Bucharest, ¿no? En 1993. Ese mismo show fue el que vino a México, y es extraordinaria la rola con la que cierra, que es Man in the Mirror, ¿no? Man in the Mirror, igual es una rola que a mí se me hace súper reflexiva. Empieza, si vas a criticar, justo es lo que dice esa rola, ¿no? Empieza contigo mismo, vete al espejo y primero arréglate a ti si quieres arreglar algo. Entonces, y es extraordinario. Yo les recomiendo muchísimo. Si alguien quiere conocer, y digo, hay muchas biografías, hay muchos conocedores, pero si realmente ustedes quieren apreciar el talento del monstruo que era Michael Jackson, se los recomiendo. Está en YouTube. Es de la gira Dangerous, el Dangerous Tour, el Live in Bucharest, que fue ahí. Es extraordinario todo. Desde la primera canción hasta la última es una gozada. Y Michael Jackson incluso, yo leía de este concierto, fue asesorado, ¿no? Por pues el mejor mago que había en ese momento y que todo mundo quería ir a ver ese mago. Claro. David Copperfield. David Copperfield fue el encargado, ¿no? De hacer desaparecer a Michael Jackson durante el concierto. Y lo vas a ver cómo sale de Thriller a Beat It en otro lado. Y vas a ver, es extraordinario. Y el cuate se va volando. Entonces es un monstruo, ¿no? Definitivamente. Absolutamente. Johnny, ¿cuáles son tus favoritas del Bad? Fíjate que definitivamente ahora sí que mi primer lugar sería Smooth Criminal. Okay. El video de Smooth Criminal es otra mini película, ¿no? Y es una maravilla absoluta, ¿no? O sea, ver a Michael con esa metralleta, ¿no? Disparando al tragaluz, ¿no? Y bajando por esa escalera y haciendo silencio con los brazos y, ¿no? Tronando los dedos y se vuelve todo silencio, ¿no? Avienta la moneda, ¿no? Retoman la música. Es mágico, es impresionante. Como dices tú, James, era un monstruo el señor, definitivamente. Es algo inigualable, incomparable. Y entonces, simplemente el vestuario de Smooth Criminal, yo amaría tener un traje de esos, ¿no? Ojalá algún día. Yo también de niño deseaba un traje así igual. Y sí, como tú dices, Millón, y la verdad es que todo lo que venía, ¿no? Y bueno, cuando hacía también y se asociaba con lo mejor del mundo. Si lo mejor del mundo en guitarra era Eddie Van Halen, él estaba con Eddie Van Halen. Si tenía que tocar Black on White con Slash, ¿no? Incluso hizo una gira con Slash, ¿no? El guitarrista de Guns N' Roses. Tuvo en un video a la mayor estrella infantil del mundo, que era Macaulay Culkin, ¿no? Entonces se empezó a llegar de todo este jet set, ¿no? De la época de los 80s y 90s, ¿no? Imagínate un hombre que se le ocurre y yo sospecho que no lo hizo por negocio, ¿no? De manera inicial. Comprar los derechos y regalías de los Beatles, ¿no? O sea, ¿a quién se le pudo haber ocurrido algo así? Y yo estoy seguro que no necesitaba el dinero. O sea, fue como, bueno, yo voy a comprar lo mejor, ¿no? De lo mejor. Y pues compro los derechos de los Beatles, ¿no? Obviamente, pues evidentemente le generaba grandes ingresos, pero creo que no fue el propósito inicial, ¿no? El cual, ¿no? Exactamente, no era la tirada, ¿no? O sea, no lo hizo por negocio, lo hizo porque era Michael, ¿no? O sea, él llegó, yo creo que a nivel personal, a reconocerse
como alguien tan monstruosamente brillante, exitoso, famoso. Se le llegó a romper el espejo, ¿no? De lo grande que era. Y entonces entra pues en algunos conflictos muy importantes, ¿no? Como hablábamos hace un momento de su color de piel, ¿no? De su apariencia física. Bueno, un poco más adelante, si me lo permiten, pues les voy a platicar como ese descenso, ¿no? Esa caída en picada, ¿no? A nivel mental que me parece que sufrió mi Michael, en consecuencia también obviamente de llegar a esos niveles tan grandes, ¿no? Entre estos detalles como curiosos, ¿no? De comprar lo mejor, compró dibujos de Charles Chaplin, ¿no? Michael tenía en varios lugares ahí enmarcados dibujos de Charles Chaplin, ¿no? O sea, ¿quién compró un dibujo de Charles Chaplin, no? Pues ahí los tenía, ¿no? O sea, era un gran admirador del arte en general, ¿no? Obviamente. Pero esto fue dándose a raíz de lo que él fue siendo, ¿no? Como persona, sin querer, además. Es lo que más me llama la atención a veces, ¿no? Como que, bueno, si tú luchas por algo en tu vida día y noche, pues lo vas a acabar logrando a lo mejor pues, a un nivel más o menos regular, ¿no? Este hombre logró lo inimaginable casi de manera automática porque nació para ello, ¿no? O sea, nació con ese talento y lo supo explotar, yo creo que como nadie lo ha sabido explotar, ¿no? Entonces, sí, tenía unos gustos muy excéntricos, muy raros, y me encanta porque estos vestuarios, ¿no? Tan novedosos, tan originales, tan diferentes, pues eran parte de su personalidad. Y a mí me encanta porque no era un personaje, o sea, no era alguien que decía, bueno, lo voy a hacer así para el escenario. No. O sea, Michael era un hombre que te encontrabas tú, digo, no te lo encontrabas, lo digo figurativamente, ¿no? Pero era un hombre que salía a pasear al parque pues, con la chamarra de roja, ¿no? Con los vivos blancos, o sea, pues se la ponía porque le gustaba la chamarra, ¿no? O sea, no fue diseñador de moda. No era un acto, ¿no? No era un acto. No era un acto, era una personalidad. Y luego, bueno, pues aunado a esto, yo creo que otra etapa en donde creo que es interesantísimo que hay que comentar y resaltar de Michael Jackson es cuando en 1985 escribe junto con Lionel Richie y en colaboración con Stevie Wonder, Diana Ross, Tina Turner, Bob Dylan y Bruce Springsteen. Y bueno, pues lanza el USA for Africa y aquí tenía el sencillo de We Are the World, ¿no? Para que vean la inmensidad de esto, ¿no? Este álbum es lanzado en marzo de 1985 y logra ganancias la canción por $63 millones, ¿no? Las cuales fueron donadas a Etiopía para el alivio del hambre y se convirtió, pues bueno, en uno de los sencillos más grandes de todos los tiempos, porque hay que decir que Michael Jackson tenía una calidad altruista muy grande, ¿eh? Sí. Definitivamente. Se calcula que donó aproximadamente, digo, es un dato ahí medio, es decir, puede ser mucho más, y yo creo que es mucho más, unos $300 millones, como en general, ¿no? Que donaba a obras benéficas. De hecho, fue candidato al Premio Nobel de la Paz, ¿no? Recibió el premio de Ronald Reagan, ¿no? Como el mejor artista de la década por este tipo de acciones, ¿no? Que tenía con sus semejantes. Esta rola, ¿no? We Are the World, refleja lo preocupado, ¿no? Que vivía Michael, ¿no? Como por el prójimo, por la tierra, ¿no? Por la naturaleza. Heal the World también, ¿no? Save the World, por supuesto. O sea, él amaba profundamente a los niños, ¿no? Por lo mismo, porque amaba la naturaleza, amaba la tierra, amaba la vida, ¿no? Y no creo que haya un signo más fuerte, ¿no? De la propia vida que un niño. Pues obviamente un altruista, pues como no ha habido otro altruista, ¿no? En el nivel artístico a este grado, ¿no? De este disco se desprenden 7 sencillos, ¿no? Nada más, ¿no? Ajá. Nada más. I Just Can't Stop Loving You, Bad,
The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror y Dirty Diana, ¿no? Evidentemente todos alcanzaron el primer puesto del Billboard, ¿no? Estableciendo también el récord de más sencillos en el número 1 de un mismo álbum, ¿no? El cual no ha sido superado. Desde su publicación, Bad ha vendido más de 34 millones de copias en todo el mundo. Esos son los números de este monstruo. No es impresionante. Y estoy viendo aquí solo en reproducciones. Y por ejemplo, Billie Jean tiene 1,300 millones de reproducciones, solamente una canción. Está impresionante cuántas reproducciones puede tener Michael Jackson. Vendió 400 billones de dólares aproximados en su carrera. 400 billones de dólares. Era una mina de oro para la disquera. O sea, vean este dato, vean este dato. Ahora les voy a vender el tema de las giras.